Con llamada está con nosotros don Jorge Salinas desde la localidad de Engativá. Don Jorge, muchas gracias por la espera. Los micrófonos son suyos. Muy buenos días. Muy buenos días, don Jorge. La verdad que gracias por darme la oportunidad de participar. Todo suena muy espectacular, pero si vamos a la realidad, resulta que la educación, el Estado, nosotros tenemos un derecho a la educación, y la verdad que los recursos son muy mínimos, porque mientras que para obtener, digamos, un policía cuesta al año más o menos 18 millones de pesos, para tener a un preso también le cuesta al Estado unos 13 millones aproximados. Sí. Pues a un educando, a un alumno solo le generan 3 millones y algo. La verdad que la problemática, si la vemos, es realmente la educación es lo que nos brinda esa garantía de no tener que invertir tanto en un recluso, porque si a nosotros nos educaran, pues nuestro país no tendría lamentablemente esa problemática. Sí. Entonces nosotros, es muy triste ver que si el Estado está empeñado, o el gobierno, en que ahora la educación sea técnica, yo por lo menos soy uno de los tecnólogos que hoy por hoy me gano prácticamente un mínimo, o sea, están formando mano de trabajo a precios muy bajos. La verdad que un profesional, nosotros aquí tendríamos derecho a educarnos, porque Colombia, como a nivel del mundo, pero Colombia en especial, aquí somos muy inteligentes, no tenemos el apoyo del Estado, tenemos que ir a prepararnos a otros países con esfuerzos, y eso no debería de ser así. Don Jorge, muchísimas gracias por su participación. Usted ha tocado puntos muy importantes y vamos a desarrollarlos uno por uno, por supuesto, con el señor viceministro. Muchas gracias por llamarnos. Ya voy con los chateadores con Natalia Sabina. Doctor, él habla evidentemente del desequilibrio en el gasto estatal de la educación versus otros factores, por ejemplo, como el de la seguridad. Claro, yo creo que es bien importante el punto que toca el señor Salinas. Vea, porque quizá esto no es muy conocido. En el año 2010, y lo mismo va a ser en el año 2011, los recursos públicos destinados a educación corresponden al 4.95 del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Los recursos públicos destinados a defensa corresponden al 4.3% del Producto Interno Bruto. De recursos públicos, Colombia está invirtiendo más en educación que en defensa. Ahora, ciertamente, yo creo que el Ministerio de Educación Nacional acompaña esa idea, ese deseo que tiene el señor Salinas, y además muchos colombianos, de que ojalá sean aún mayores los recursos para educación, y ojalá realmente se requirieran menos recursos para el tema de defensa. Pero obviamente hay una política de Estado en ese sentido. El presidente Santos fue elegido con un programa basado precisamente en mayor seguridad, mayor empleo y menor pobreza, y creo que en esa dirección apunta esto de mayores recursos para educación, porque creo que vale la pena notar y recordarle al señor Salinas de que realmente el proyecto trae 6 billones de pesos adicionales para las instituciones públicas en los próximos 10 años. Doctor, hay un punto importante que nuestro televidente tocó y tiene que ver, él lo tocó tangencialmente, pero es bien importante y tiene que ver con esos recursos para garantizar la educación, sea cual sea la carrera que escoja el colombiano. Un colombiano promedio quiere estudiar medicina, pero parece ser que hay determinadas carreras y determinadas universidades que están únicamente para las personas que tengan dinero en este país. Si usted quiere estudiar en Colombia, necesariamente necesita dinero y necesita, como decimos en la calle, necesita plata, porque si usted no tiene plata no puede estudiar. Pero uno de los puntos más polémicos es que dicen, vamos a darle crédito con el 0% de interés. Los estudiantes, y particularmente aquellos que están en las universidades, como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital, la universidad, todas las universidades estatales dicen, ¿por qué nos van a empezar a cobrar el monto total de la carrera con 0 interés cuando debería ser gratis? Ese es uno de los puntos que los estudiantes
siempre han dicho, el comercial que hemos visto por televisión siempre dice, vamos a cobrar a 0% interés la carrera. Entonces, digamos que suena muy bonito, pero el punto de los estudiantes y el punto de la mayoría de personas debería ser gratis porque la educación es un derecho. Claro, y así realmente lo plasma el proyecto de ley. El artículo primero precisamente dice: la educación es un derecho, un bien público basado en el mérito y la vocación y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. Pero fíjese que lo que usted comenta es cierto, pero digamos que hay otra parte muy importante en el proyecto y en toda la política educativa que quizás no se recoge ahí, y es que el crédito educativo realmente en su mayoría va para estudiantes que van a instituciones privadas, ¿cierto? El proyecto trae recursos y muchos más recursos para las instituciones del Estado, ¿cierto? El total, y yo lo repito, el total de recursos para las instituciones, es decir, no para créditos ni para subsidios de interés, sino que van a las instituciones del Estado, es de 35 billones de pesos hasta el 2022, ¿cierto? En cambio, y si lo comparamos en recursos adicionales, son 6 billones. A través del crédito educativo, o más bien, a través de ICETEX, hacemos 3 cosas que son muy importantes. Y voy a empezar por el subsidio de sostenimiento, ¿cierto? Que ahí el ICETEX es simplemente, digamos, el camino, la vía. Y es un subsidio de sostenimiento que va a estudiantes tanto en instituciones públicas como privadas. ¿Cuál es el requisito que se plantea? Realmente que esté dentro del esquema de focalización que establece el gobierno, que en este momento es SISBEN 1 o 2. Entonces, si el proyecto pasa y se crea el fondo para la permanencia, habrá un subsidio de 630,000 pesos precisamente para todos estos jóvenes en instituciones públicas que aun cuando tienen que pagar matrículas muy bajitas, porque siguen, y el proyecto no plantea un incremento de matrícula, ¿cierto?, requieren esos recursos para los costos, digamos, diarios. Muy bien. Muy bien, tenemos mucha opinión de los televidentes a través de Twitter, la línea telefónica, Facebook.